a Té Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 47 del podcast. Bienvenidos a la comarca. La comarca lagunera. Y bueno, el tema de hoy del podcast es acerca de El Señor de los Anillos. La producción le va a tener que poner la cancioncita ya. Por favor. Si no nos bajan el live, yo creo que sí. Pero ya en la producción. Miren, Ponla al revés. No, de hecho, ahorita está sonando la canción, pero si no la escuchan es porque pues nos la quitaron por, ya saben, el señor YouTube, el señor... Le vamos a poner la de tun. Pero está andando para acá. O vamos a poner la versión esa de que hacen con flauta. Madre, con un kazoo, ¿no? Sí. Así es. Pues ya tanto tiempo que tenemos del podcast y apenas vamos a hablar, ¿no? Del Señor de los Anillos. No sé por qué aquí en el stream sale señor con el punto arriba, pero pues bueno, eso creo que es por la fuente. Es que está en épico. Ajá. Muy bien. Entonces, Darín. Pues saludamos a todos los que nos están acompañando aquí en el live. Mucho gusto que están por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a hablar un ratillo aquí del Señor de los Anillos, pero no nada más de las películas, sino que Now recording. Eso es todo. ¡Hey, gracias! El Craig. Muy bien, Craig. Vino a platicar aquí. Estoy rodeado de libros, entonces no puedo teclear mucho. Pues vamos a hablar no nada más de las películas, sino también de los libros, un poquito de juegos que han salido por algunas plataformas, consola y PC. Y vamos a hablar en general, ¿no? De tema cultural, de lo que ha sido El Señor de los Anillos. Y así como las películas, este es un episodio especial que va a durar 3 horas normal, 4 versión extendida, la primera parte de 3 y luego otras 3 más para el Hobbit. Así es, Y cuando estén todos los episodios los vamos a pasar uno tras otro. Así es, en maratón. Dale, más largo que ver los 10 mandamientos en la época de Cuaresma. Estoy a punto de alburearte. En vivo. Okay. La versión normal va a estar en YouTube y en las redes, pero para la versión extendida tienen que subirse a nuestro OnlyFans y a nuestro Patreon. Así es. Pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de El Señor de los Anillos. Entonces, que empezamos entonces por ahí. Hablamos de ¿Cómo Tolkien, llegamos ¿no? a él? ¿Cómo llegamos a él? Yo digo que primero vamos a dar un poquito de contexto. ¿Quién era J.R. Tolkien? R.R. Tolkien. ¿Quién era este señor? ¿Quién era? A ver, ¿quién era J.R.R. Tolkien? Tolkien era una persona con un chingo madral de tiempo. Porque el señor se inventó todo un universo con razas, idiomas, un génesis, guerras, política, bla 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 bla. Es que en ese tiempo no había Facebook. Pues bueno, más que nada a lo que yo entiendo y a lo que me han sondado un poquito, pues J.R.R. Tolkien era un lingüista. También. Básicamente. Veterano de guerra. De hecho, a él le tocó pelear en la Primera Guerra Mundial. O sea que esos sí eran escritores, no como los que tenemos ahorita. ¡Ay, el gobierno! ¡Ay, me están oprimiendo! No, esos sí iban a pelear por su país y luego ya regresaban y escribían libros, bestsellers, morros. Y yo justamente iba a decir que había que hacer hincapié en que era lingüista y no escritor, porque El Señor de los Anillos son unos libros muy mal escritos, muy difíciles de leer. Muy pesados. Uh-huh. Bueno, de hecho yo difiero un poquito ahí porque la narrativa no está tan entretenida porque pasan muchos capítulos en los que se los ingenian en describirte las cosas. Sí, es un poco aburrido, pero después de 1, 2, 3 capítulos de narrativa ya viene la historia buena. Sí, es que digo que caemos en lo que habíamos hablado en los episodios de Harry Potter. O sea, son estos libros que te hacen añorar estar ahí, te hacen añorar estar en la comarca, te hacen añorar estar en estos lugares. No es tanto... El estar en un viaje. Ajá, no tanto... Pues de hecho creo que ahí fue de las primeras historias donde se les encasilló en la historia del viaje, ¿no? O sea,
un inicio, un nudo, una batalla final, un señor oscuro y el final. O sea, todo el viaje del héroe, ¿no? Que era lo que estaba planteado, que ha estado súper... o sea, esto ha influenciado muchísimas historias. Que a lo mejor a veces se redunda un poquito porque pues ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero pues eso es. Y pues bueno, básicamente lo que yo recuerdo, que él escribió esta historia básicamente para... La primera historia con la que comenzó con Tolkien fue con El Hobbit. Que haciendo sus prácticas básicamente para entretener a sus niños, ¿no? Entretener a su niño, contarle una historia para que se duerma. ¡Órale, cabrón, duérmase! O si no le pegas un chica. Pues, sí. Así es, y pues ahí mismo con sus compañeros de la universidad. A ver, David, si me puedes recordar en qué universidad era el que él era profesor de lingüismo. Híjole, no me acuerdo, pero sí, por ahí Era una universidad pesada, perrona de Inglaterra. Ahorita te lo busco. Así Y el dato también. Oxford. Y como cosa curiosa, pues lo que comentan ahí, que al señor Tolkien no le interesaba lo más mínimo escribir historias. Pero cuando sus compañeros de estudios, que de hecho también fue camarada en ese entonces del escritor, la verdad no recuerdo su nombre, del escritor de las Crónicas de Narnia. Sí. O sea, imagínate, era en ese entonces, ¿no? Cuando se codeaba, ¿no? De que cuando él decía que salir del closet era lo mejor del mundo. Pero quede claro, los libros son buenos, las películas no. Sí. No hay Nada que ver. Los libros también chingones. Sí, así es. Bueno, es C.S. Lewis, el de Narnia. Así es, sí, pues te fijas, va una historia así, ¿no? En este entonces, cuando se consumía mucho la fantasía fantástica. Bueno, fantasía fantástica, la rebusnancia. Cállame, por favor. Ficción fantástica. La ficción fantástica. La narrativa fantástica. Exactamente. Entonces, y pues cuando él leyó esta historia del Hobbit, se le hizo muy interesante. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces algo que continúe esta historia? La verdad, este universo que te acabas de inventar, la verdad, tiene mucho potencial. Estos personajes, estas razas, todo esto tiene mucho. No sé por qué no le interesa fantasía. Ahorita no. Tengo que revisar tengo que actualizar mi página de Facebook y cosas así. Pero pues, no, y pues aquí, ya después de tanto ahí. Aquí acabo de encontrar que pues Tolkien anduvo en Oxford, anduvo en Marquette, anduvo en Harvard. De hecho, por ahí sale que en la Universidad de Marquette es donde están los manuscritos originales de las obras de Tolkien. Así es. Y de hecho creo que hay una universidad, ¿no? Que para los de nuevo ingreso, creo que es la de Oxford, creo. No sé. Hay un edificio donde es para los de nuevo ingreso, que los pasillos tienen los nombres de los personajes de Tolkien. Oye, imagínate dormir en el pasillo Gimli, güey. Dale. Los pinches enanos, güey. Que huele a patas y a cerveza. Y hay pelos por todos lados. Bueno, no. Es de los elfos, cuando se peinan mucho. Así es. Pero sí, es un poquito de la narrativa de lo que tenemos de Tolkien. El origen de Tolkien. El origen, así que ahí nos podemos dar cuenta, a lo mejor vamos a andar un poquito más ya que hablemos de los libros y todo esto, de que tiene mucho que ver que él haya sido veterano de guerra, que haya visto ver morir amigos en batalla, y las secuelas, ¿no? Las secuelas de toda esta guerra, ¿no? Que sobre todo la Primera Guerra Mundial fue la guerra más cochina de todas, tanto literal como metafóricamente. Sí, porque desde esa guerra se empezaron a prohibir las armas químicas, se empezaron a prohibir creo que los lanzallamas. Se empezaron a prohibir los lanzallamas y ese tipo de cosas, ¿no? De que se les consideraron inhumanos para la guerra. Así que... Para una guerra. Sí, porque pues, si te pones a pensar, o sea, es como cuando te vas a agarrar. Fuego, es como cuando te vas a agarrar a madrazos, que están las reglas no escritas de que. Pues, ajá. De hecho, no en las balls. La otra vez le platiqué a. No pica los ojos. Le platiqué a Katia que estábamos viendo la película esta de Una Vez en Hollywood. Y estábamos hablando de la escena esta infame del lanzallamas. Y le dije a Katia, no, pues es que esas armas están prohibidas en la guerra. Y me dice, ¿cómo que están prohibidas? Sí, Leo, como, aunque no lo creas, ya en las guerras hay reglamentos. O sea, no es nomás ir a matar a los güeyes, o sea, hay ciertos
prohibiciones, hay ciertas cosas que se podrían considerar como un crimen de guerra o crimen a lesa humanidad y cosas así. Sí. Sí, de hecho, bueno, nomás a grandes rasgos, lo que yo sé, así rápido, está prohibida la tortura, está prohibido el Más químicas. genocidio, está prohibido el genocidio, está prohibido ¿cómo se llama? Pues el ataque a la población, digamos, pues, Civil. civil. Ujú. Son Y- los tratados que hay. Y en cosas más específicas, algo que sí recuerdo mucho es que están prohibidos los cuchillos de más de 2 lados. O sea, no sé si ves como que todos los cuchillos son planos, Ujú. pero es que antes usaban cuchillos así como que abiertos. Pero Así que como En triángulo o en cruz. Ajá, O, sí. Simón. Simón. Son para destruir por dentro. Wow. Ahorita ya nada más las bayonetas nada más traen un canalito ahí para llenarte de bacterias, ¿verdad? Pero Ándale. con eso es suficiente. Y pues el armamento nuclear, ¿no? Para empezar. prohibido. Sí, Ok, está chicos, prohibido. pues vámonos, nos estamos desviando. Eso fue un poquito para que conozcan el perfil de Tolkien. nuestro Tolkien, así, nuestro compirris. Se aventó unas cosas muy interesantes porque Ah, Tolkien, sí. al ser lingüista, pues inclusive, como mencionaban hace ratito, se mete en el rollo de la creación de los idiomas, inclusive. Ujú. Así Eso se me hace una cosa bien chingona. Tienen bases, o sea, sus idiomas no son nomás porque, se me ocurrió, ¿no? Tienen bases en la Así. el lingüismo, así que... Y en sus libros podemos encontrar cosas bien interesantes que forman parte de su propio pensamiento, como por ejemplo Tolkien era un declarado antinazista y también era una persona como con un rollo pacifista y a la vez era muy en pro de la ecología, ¿no? También muy amante de la naturaleza. Sí, de hecho lo que tú dices, así que era antinazista, creo que chocaba mucho con ciertas cosas. Con otras cosas, sí. De los libros. Porque hay unas acusaciones precisamente por los libros. ¿Qué les parece si empezamos con ese rollo de qué encontramos en los libros que no salió en las películas? Ándale. Bueno, no, espera. Como decía Poncho también, ¿cómo llegamos a encontrar estos libros? O a Tolkien también estaría curada. Nomás así de rápido, algo que mencionó Ricardo de que como Tolkien fue a la guerra, algo que no se mencionó en las películas, bueno, que no se mencionó tanto en las películas, que siempre hace los libros, es de cuando Frodo regresa a la comarca, que no regresó igual y si estaba bien. De hecho, Sí. sí te lo ponen, ¿eh? Sí, pero no siento que le dieran tanta importancia como en el libro. Fueron un chingo de capítulos y en la película fue como una escena como que de 10 minutos y de volada. Ajá. No, en los libros no, el tipo sí quedó bien tocado ahí. Sí, de hecho es lo que hablan, pues, de que... O sea, mucha gente que volvió de la guerra ya no volvió igual, pues, que Ujú. el síndrome, se le llamó como el síndrome del shell shock. Que de hecho, curiosamente, para esas entonces fue cuando se le puso nombre a la nostalgia. O sea, así de que fue cuando dijeron, no, pero es que mis soldados están cabizbajos, los vatos nada les motiva, están añorando regresar a sus casas, o sea, ahí fue que a ese síndrome le llamaron nostalgia también. O sea, ahí fue donde... No sé qué le pasa a mis soldados desde que matamos a esos niños y no han sido los mismos. ¿Qué estás ¿Qué hablando? te pasa, güey? Bueno, pero sí, yo creo que eso es algo que podemos tomar. Pero, a ver, David, estamos en cosas que... Lo que no se vio. Lo que no se Eso, y también el rollo de cómo encontramos por primera vez a Tolkien. Cómo llegamos a ver qué experiencia fue la primera que nos encontramos con Tolkien. Mira, algo que hemos tenido en coincidencia, que todos tenemos un Carlos que nos orilla El Carlos. Todos tenemos un Carlos que nos orilla estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la otra vez que les pasé el link del crítico de la literatura, el vato también tiene un Carlos que le rima a libros. Ha de ser el mismo Carlos. Es el mismo. Yo también en el grupito acá que estábamos en la preparatoria también tenemos un Carlos que fue el que nos trajo los libros del Señor de los Anillos, y me imagino que ustedes también tienen un Carlos. El mismo. Lo que sí, no sé si tú te acuerdas, Aaron. ¿A qué llegamos primero? ¿Llegamos primero a los libros o llegamos primero a Blind Guardian, a la banda? Fue la Primero música. Fue la música, primero. ajá, pero ya iba como que
como que todo junto, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros probablemente fue primero la música, pero estoy seguro que el Carlos ya traía los dos. Ya traía los libros y fue como que primero nos dijo, miren, escuchen esto. Sí, y luego dijo, miren, lean esto. Sí, Así es. Éramos como esponjas en ese entonces. Sí, es que era lo in. De hecho, Bueno, no era lo in, porque era lo in en nuestro grupito de ñoños. Güey. No, sí, pues éramos. Sí, o sea, yo con El Hobbit fue el primer libro. De hecho, a mí me lo prestó el Carlos. Me acuerdo que no me acuerdo si me lo quemé en 1 o 2 semanas, pero me acuerdo muy bien que lo leía de camino a la escuela. Está cortito. En transporte público me lo aventé todo. Luego, pues, ya estamos diciendo, son palabras mayores, Ensenada son 3 cuadras. Sí. Bueno, yo sí vivía hasta el otro extremo de la ciudad. Como el meme, ¿no? Ni al caso, güey, somos 3. Somos 3. Mucha gente agradece a las películas de Marvel el popularizar la cultura geek, pero yo creo que también tuvo mucho que ver. Antes. Fue mucho antes. De hecho, fue pues desde El Señor de los Anillos que se empezó a meter este cine fantástico que no era algo así como de hadas y cositas así, ¿no? Fue algo más... Así es que yo creo que es como cada época tiene su época, su subépoca geek, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 80 también nos dieron un chorro de películas así como de fantasía bien perras. Y luego, bueno, los 90 no tanto, ¿no? Pero los 2000 y los 2010 también tuvieron su época de fantasía. También un poco de contexto. Me acuerdo que el año en que se dio El Señor de los Anillos, ese mismo año se estrenó Harry Potter. Y al menos las 3 películas de El Señor de los Anillos y las 3 películas primeras de Harry Potter estuvieron de la mano. Salía una y salía la otra. Entonces, Sí. se dio este universo fantástico. Las de Harry Potter las primeras salieron en verano, que me acuerdo. Ajá, pero las primeras eran... salieron cada año. Eso es lo que me refiero. Entonces, sí, y las de Señor de los Anillos eran en diciembre. Ajá. Yo creo que eran para cerrar el año. Ajá. Noviembre, diciembre, más o menos por ahí salían esa fecha. Yo lo que iba a mencionar ahorita es que, hablando de las épocas, yo recuerdo que antes del Señor de los Anillos, recuerdo haber visto primero la película de Willow. Ándale, Willow. Que Willow sale en los 80 y tantos, casi 90. Uh-huh. E inclusive había una película animada, más viejita. No sé si la recuerdo. Del Señor de los Anillos, sí. Sí, y es donde salen los elfos gordos y chaparros y raros. Ándale. Exacto. Ya te quedamos a ver ahí de Tolkien ahí, que era antinazista, pero... Pues sí. Y aquí también la parte curiosa, como decían, la música. De Blind Guardian, sí es un grupo metal épico que se llama, metal épico, metal melódico. No sé qué clasificación tenga. Power metal, epic metal. Exacto. Y muchas, pues, precisamente creo que nos tocó, no recién lanzado, pero tenía poquito de haberse lanzado un disco donde traía un chorro de canciones con nombres. ¿Cómo se llamaba el disco, Aaron? No me acuerdo. Era Forgotten Realms. Forgotten Realms. Mira. Nightfall in the Middle Earth. Eso vamos a hablar más ratito de los Forgotten Realms también. Sí, no. Esta banda fue de las primeras bandas de ese género musical que conocimos. Y yo hasta la fecha sigo siendo muy fan de él. Y precisamente fue donde empezamos a conocer todos estos temas de fantasías. Esos 2 discos que mencionaron ahorita, sus canciones son básicamente sobre literatura de Tolkien. Principalmente. Y la banda se enfocaba mucho en esa temática. Ya en los últimos discos ya le variaron, pero principalmente pues era como la temática que lo representaba a ellos. Así es, ya ahorita están grandecitos, pero sí, todavía siguen. Mira, oye, también un detalle que me estoy acordando que fue más influencia de las películas que de los libros es de que, como dices, mucho cine de los 80s, literatura, música, tenía influencia de Señor de los Anillos. Pero bueno, al menos en el cine yo recuerdo que había muchas películas de 80s o 90s que tenían influencia de Señor de los Anillos. A la hora que venían a Latinoamérica, en el doblaje quitaban las referencias y las cambiaban por cosas genéricas. Por ejemplo, siempre que se hablaba de elfos, duendes, enanos,
siempre lo cambiaban por el genérico de que los goblins o los Duendes, ajá, duendes, cosas así. de que los enanos, Canek. los hobbits, todos esos eran enanos. Los dwarfs eran enanos, los hobbits son enanos. Los elfos son enanos también. Es Yo como me acuerdo Todos mucho- eran duendes, al final eran duendes. Todos eran duendes. Ajá. Todo Nintendo. Ajá, todos Nintendo, todos son duendes. Sí, Ajá. sí, sí. De hecho, hay un dato curioso. Hay una canción, de hecho es la canción del Señor de los Anillos de esta banda, donde hay una versión en la que a los enanos creo que le dicen gnomos. No, Hay otra versión donde ya dice Sí, dwarf. Creo que era algo así, no me acuerdo. Sí. ahora. Pero ahí era, y como dice Asgore, era un tema de la traducción, porque esta banda es alemana. Entonces cuando ellos tradujeron... Sí, es cuando ya se pierde ahí la traducción, Ajá. ¿no? Sí, de hecho, Muchísimo. un ejemplo que me acuerdo mucho es de que en la astrología, en inglés, hay muchos eventos Físicos. astronómicos. Es que no Astronómicos. quería confundirlo con el de los, no quería confundirlo con el del horóscopo. Vas a aplicar la de Soyberg. ¿Sabes? Ok. Que Bueno, dice, es que recuerden que he estudiado criminología y criminomía. El vato estudió las dos. ok, bueno, total. Muchos eventos astronómicos están nombrados por criaturas de la. No sé si es originalmente de Señores Niños, pero son dwarfs, elves, cosas así. Pero a la hora de traducirlas al español, todas son enanas. La enana blanca, la enana roja, la enana bestia, y en inglés se usan palabras como que elves, dwarf, o sea, goblins, o sea, más fluidas que simplemente el enano. Los astrónomos son un montón de nerds. Obviamente, ¿por qué crees que los planetas se llaman como los dioses griegos? Saludos a todos los astrónomos que nos están viendo. Así es. Que sabemos que no existen. Yo conozco uno. Pero no se dedica a eso. No, olvídenlo. No cuenta. Los que vieron los caballos del Zodiaco no cuentan. ¿Qué? Sí, Muy bien. decían mis camaradas que estudiaban allá física, decían que esos vivían en el suelo. Y que a veces dice un compa, dice, no, te lo juro que un día iba a tirar un bote de algo en la basura y vi que uno me hizo... Se volvió a meter. Y se le va a meter. Muy bien. ¿Qué pasó? Hay una referencia que me estaba acordando es el episodio de Laboratorio Dexter donde están jugando Calabozos y Dragones. No llegamos ahí, morro. Bueno, Más adelante, no más te voy a adelante, decir que- espérese. Bueno, nomás así de rápido. Muchos de los nombres de las criaturas en el doblaje los cambiaron por nombres genéricos. O sea, Se perdió en el... Muy bien. Bueno, falta contar mi historia, morro. Sí, ¿cómo llegaste? Yo llegué, pues en ese entonces, cuando estaba en la preparatoria, estamos hablando que eran 2001, por ahí, más o menos. Fue cuando empezamos a jugar Magic, que a lo mejor ahorita vamos a brincar a eso. Cuando empezamos a comprar estas revistas de entretenimiento, de juegos de rol, de juegos de mesa. ¿Libro vaquero? ¿Te fijas por qué no consumíamos Playboy, güey? Consumíamos otras cosas. Sí, ya ves, güey. ¿Por qué no eres un adolescente normal? Sí. No consumía No. Bueno, en este caso, pues me acuerdo que había una revista que comprábamos, una revista española, que traía todos estos hobbies frikis, que fue donde empezamos a usar la palabra friki. Es una palabra acuñada española. La compramos, se llamaba El Líder esta revista, y pues era así de entretenimiento, videoconsolas, todo ese rollo. Ujú. Y me acuerdo que empezaron a hacer como que los previews de que no, que ya está en producción, se está armando la película del Señor de los Anillos. Y la verdad es que creo que nosotros quedamos, ¿Señor de los Anillos? ¿De qué trata? ¿De un joyero o qué? ¿Qué? Un narco. Ajá, así como que nos imaginábamos al Señor de los Anillos, un pinche loquito lleno de Con anillos, anillos. ¿no? Ajá, y que sí existe, ¿eh? Sí existe, Yo lo he visto, cobra 50 pesos la foto. Sí, hay un loquito que hay en un pueblito allá que se llama el Señor de los Anillos, pero pues es un piratón así que trae las manos llenas de anillos. Voy a enseñar la foto, está muy curada. Bueno, y total que ahí empezamos, y ahí fue donde nuestro camarada Carlos, él dijo, no, él se puso a indagar,
Y ya fue donde dijo, no, es que no manches, está basado en una serie de libros que estoy en acá. Y en ese entonces estábamos bien engranados en Dungeons and Dragons. El vato se metió a buscarlos y no, pues ahí fue donde empezamos. Y dijimos, no, pues ahí viene la película. Este güey sí se los chutó todos los libros, la verdad, nosotros éramos pobres, así que... Éramos pobres en un tiempo donde no existían los PDFs. Y comprar un libro pirata era lo mismo que comprar un libro bueno. Por eso nosotros teníamos nuestro Carlos, güey. Él era nuestra fuente, güey. Sí, pero eso ya nosotros todavía fue despacito cuando empezamos a adquirir los libros, que igual comprábamos uno y lo rolábamos. Lo rolabas. Sí, Simón. Y pues básicamente así fue como llegamos nosotros, ¿no? Al Señor de los Anillos, por los juegos de rol. Los juegos de cartas. Mira, qué diferente. Así es, que distintos, ¿cómo es? Así llegamos, nos hicimos la comunidad, así. Sí. Juntos llegamos a donde mismo. Y así fue mi encuentro con el Señor de los Anillos. Tú, Oscar, ¿qué onda? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo, tristemente, como les he dicho muchas veces, iba en una escuela privada, católica, así que mis compañeros no tienen cultura. Yo no me enteré de Señor de los Anillos hasta que vi la película. Y sabía, sí, como que sí veía estas referencias, pero como les digo que como en esos tiempos todo lo que consumía era pues, películas en español, y en los doblajes se perdía mucho. Algo que sí recuerdo mucho fue que cuando anunciaron la película de Señor de los Anillos y pues vi los primeros pósters, las primeras cosas, uno de mis amigos que tenía por ahí bien perdido había leído los libros y cometí el error de preguntarle de qué trataba. Porque es como que me contó toda la historia de cómo Sauron hizo los anillos y es como que, oye, pero te pregunté de qué trata la película. No, es que luego de que Sauron hizo los anillos, no sé yo, güey, nunca llegamos a Frodo. Imagínate, el otro día estaba viendo un post, imagínense al güey que sale en Ant-Man, el que cuenta las historias, ¿cómo se llama? El Luis. Raúl. Que te cuente toda la saga de Señor de los Anillos, güey, va a estar bien fregón, güey. Sí, no lo dudes. Ajá, ok, punto de aparte. No es malo que les guste mucho esto, pero como este tipo estaba tan engranado, me quiso contar toda la historia de Sauron cuando lo que tenía que contarme era cuál era el pedo con Frodo, porque o sea, nunca llegamos a Frodo con este güey. No, y lo bueno que llegó hasta Sauron, güey, porque todavía hay más para atrás. Oh, sí. Pero no sé, es como cuando alguien te pregunta de que, oye, ¿de qué trata la película de Iron Man? Ah, mira, lo que pasa es que en 1927 Stan Lee y John Romita Jr., bla, bla, es como que... Todo empezó con Action Comics con Superman. Como que no quiero verla. Era una tarde fresca de verano de 1900. Así, Ándale, como Sheldon, ¿no? Como Así que así era como que las temporadas de joven medio más de que en la nueva temporada, papá, te preguntamos cómo conociste a mamá. Ándale. Hace 9 años. Ay, no. Bueno, y de hecho, pues es que la bibliografía de Tolkien está bastante amplia, porque en realidad pues ahorita estamos hablando del Señor de los Anillos, pero sus obras son creo que 29 libros diferentes, ¿no? Algo así. Y siguen saliendo, ¿eh? O sea, su hijo sigue así sacando dinero hasta de las servilletas que dejó el papá, ¿eh? Aparte que escribió poemas, eso yo no lo sabía, la verdad. Yo no sabía que había escrito poemas. Creo que ya todos los escritores de época, güey, todos en algún momento escribieron poemas. Sí, ¿verdad? Hace poquito me leí los poemas de Lovecraft y dices, a la madre, qué pedo con este señor. Es que mira, en aquel entonces escribir poemas era como que los escritores de poemas eran como que los rockstars de los escritores. Era como hacer TikToks ahorita. Ándale. Así como que tengo videos largos, pero miren, acá les va el TikTok. Acá es lo mismo. Bueno, y sobre eso que comentaste, David, de que son un chingomadral de libros. Fíjense que hace poco yo me metí a un subreddit donde la banda es un hobby coleccionar libros de Tolkien, pero de diferentes ediciones, ¿no? de todas las ediciones, sí. Ajá. Me quise meter yo a ese hobby y dije, no, es un agujero al que ya no... Y sí, o sea, aquí tengo todo, estoy rodeado de libros ahorita y creo que no tengo ni la mitad de los que son. Y tengo del Señor de los Anillos, tengo 3 ediciones de los 3.
Y no me voy a poner a leerlos uno por así. uno al lado del Leemos otro. todos desde el prólogo hasta los créditos para ver qué letra cambió. El otro cambió. El hecho de cambiarle un punto en un párrafo te cambia todo el contexto de la escena. Sí. Les quería enseñar estos tres. A ver. Son unas ediciones que conseguí de pura casualidad Oh, con una amiga. ¿Por qué no tengo Me- full screen? A ver. ¿Puse maraquero? Esas son las ediciones que tenían aquí en la universidad de la UABC. Yo recuerdo que esas estaban, Ajá. pero siempre estaban prestados. Yo recuerdo las carátulas. Estos, un día, estuvo bien random porque me habló una amiga y me dice, oye, mi mamá tiene un montón de libros y encontré unos que se ven como que de medieval. ¿No te interesan? Y yo, ¿de qué son? No, pues aquí dice que Tolkien. Mm. No, pues sí, ¿cuánto ¿Tolkien? quieres? Me mandó foto. Y cuando los vi dije, ¿Tolkien? a la madre, dije, ¿y pues cuánto quieres? No, pues dame 50 pesos por los 3. Ingato. En ese momento me subí al carro y fui por ellos. O sea, no, ni lo dudé. Qué chilo. Saludos si nos está viendo. Perdón, pero pues ya gandallé. Saludos. Me timé. Y el otro A ver, es uno que segundo. consiguió mi esposa. Ah, mira las hojas bien amarillitas. Sí, este lo consiguió mi esposa. Me dice que ella lo consiguió en los globos, los famosos. Creo que Ajá. los globos de aquí en Ensenada. Bien, nada. Sí. Igual, así, no sé, como 30 Mira, pesos. la 50 foto pesos. ahí se me hace que Tolkien no estaba vivo cuando hicieron eso. Ándale. Hasta las Lo hagan. buenas, ¿no? Que ¿No? Y sí, está amarillo completamente. Amarillito. Es una edición todo. muy bonita. Y pues ediciones ilustradas, ¿no? De aquel entonces. Está A ver, muy a suave. ver, tienes una ilustración ahí bonita ahí de eso? Deja ver si encuentro una aquí en este. Sí. De hecho, Están todos bizarros, ¿no? sí, de hecho, cuando le das a las hojas, sale polvo. Del que entra tus Puros pulmones. hongos. Sale, Sí. sale No, pero es que- pedazo de Tolkien. yo luego, cuando estaba estudiando la maestría, me di una vuelta. Yo daba muchas vueltas de biblioteca porque A ver, pues, que se Pero- fue con- blanco y negro hechos con pura tinta. Oh, nice. Digo, Entonces, sí, no, hay un montón. Y pues me he metido al Reddit, ya nomás lo sigo. Y sí, o sea, hay banda que pone post ahí en el subreddit de, no, miren lo que me encontré en el sótano de una casa así abandonada, que y ediciones súper raras, ¿no? La pipa de Tuve que, Tolkien. pelear, tuve que pelear contra un Balrog para conseguirlo y salió un viejito y me dijo que no iba a pasar o algo así. Qué viejito loco, Ojalá de las barbas y lo tiene por allá. Y bueno, ese es mi dato curioso de los libros, ¿no? Es una Qué pro. pasatiempo. O algo rápido que decía comentado. Cuando estaba haciendo una maestría, yo estudié en una escuela. La maestría la hice en una escuela privada y la biblioteca tenían un montón de copias de Ciudad Anillos. Y veía las fichas bibliográficas de que última vez que se sacó la copia, 2014, que fue cuando salió la película de Hobbit. Y estaba como que un montón de que habían sacado el libro un montón de veces entre el 2013, bueno, desde la película de Hobbit. Y antes de eso, como 8 años antes, cuando se estrenó el... Pero la otra, ¿no? Cuando se Las sacó revisitaban. Ajá. Pero bueno, ok, suena medio hipster, pero pues qué bueno que esas películas hicieron que la gente se acercara a la lectura. A la lectura, mientras, aunque sea como el dato, ¿no? Mainstream. Sí, por ejemplo, con lo de Crepúsculo, ¿no? Por ejemplo, Crepúsculo es, pues no manches, pues, si está haciendo que la gente lea, pues está bien, no hay pedo. Sí, yo en su tiempo odiaba mucho las películas de Crepúsculo y los libros, pero ya con el tiempo pues me di cuenta de que pues sí, son películas y libros para adolescentes, pero pues uno no empieza leyendo el Quijote, uno tiene que leer algo como que más leve. ¿Sí, no? Sí. Yo una Tiene cosa ser que iba a algo comentar. accesible. Una cosa que iba a comentar respecto a las películas es que, fíjense, a algunas personas los atrajo a leer los libros, pero a otras personas las propias películas les enseñó que no era su rollo. ¿A qué me refiero? Sí, también. Yo siempre escuché a un segmento de las personas que decía, es que las películas están bien chilas, y pues me llamó la atención ver el libro, y otras personas que Sí, dijeron, sí, sí. la película me durmió, no aguanto ver las 2 horas de la película porque me aburre. Y en eso comparten también las películas y los libros que son muy difíciles de ver. Ujú. Entonces sí, la película sí trajo lectores y
también apartó como un filtro, ¿no? Como un filtro. Ajá, filtró, ¿no? Y ahí fue donde salieron los primeros únicos y detergentes, ¿no? De, yo soy del 1% que no ha visto el Señor de los Anillos. No. ¿Acaso soy el único? ¿Soy el único? ¿Acaso yo soy único? Ahí fue donde- O sea, si sienten que es ahorita son los únicos acá por no ver el Game of Thrones, de ahí salieron, ¿no? ¿Cómo creen ¿Te ustedes imaginas? que pudieran enganchar a alguien que de esas personas que hayan dicho, no, es que a mí me aburrió la película? ¿Cómo creen que los pudieran enganchar para decirles, no, mira, es que a lo mejor la viste y te aventaron mucho choro, no sé, güey? ¿Cómo? No, yo solo ya no hablo con ellos, güey. Por lo que acá. Si yo Ok. lo tengo enfrente, lo engancho con un pinche gancho que va a hacer la... Nada más porque es delito, ¿no? Yo ya lo hubiera dicho. No, pues digo, todo el mundo tiene derecho a que no le guste. Sí. No, tampoco le voy a el libre insistir albedrío. más de lo... Ajá, como... Pero, pues, o sea, curiosamente, con mis camaradas con los que me he topado, todos, me acuerdo que nos íbamos en grupito a los estrenos, películas, porque fue lo que nos tocó a nosotros, nos íbamos en grupo y nada, pues era la onda. Mi esposa también, ella es de que me dice, como que tengo ganas de ver el Señor de los Anillos. Tenemos ganas, órale, así como... Tenemos. Comunista. Ajá, y ya nos ponemos a ver las movies. Ella, en uno de mis cumpleaños, ella me cogió unos monitos, así hechos a mano acá, uno de Legolas y el otro de Frodo, así, ¿no? O sea que he caído con buenas personas que sí les han agradado, que les gustan las historias épicas, les gusta la fantasía. Eso es bastante padre. No sé su experiencia. Igual. Estaba buscando la imagen de Tenemos. Ahí está, mira. Tenemos Me ganas. acordé pero de las... Es que el otro día, bueno, no el otro día, hace tiempo vi unas llaves, o sea, llaves como para la puerta, pero son espadas de Lord of the Rings. Oh, no manches, Y ya nomás la llevas al cerrajero para que te haga tu llave. Oh, mira. Así, pero funcional para abrir la puerta. Yo creo que puedo abrir una apuesta con esto. O si no, una carta. No, Mínimo sí, puedes abrir una sí. carta. Si no, le la- puedes, si no la le puedo puedes abrir, tumbar la puñal, llave ¿no? al que la trae. Cabra. Muy bien. Ábrete. De hecho, ahorita A ver. estaba a punto de decir que casi no tengo mercancías de ellos, pero ya me acordé que tengo como que 500 Nacha, dólares en figuras de... No, tengo como 500 dólares en figuras de Heroclix de Señor de los Anillos. Sí, ajá. Entonces que sí tienes. Cállate. Pues, casi no tengo. Y de atrás se cae un casco de... ¡Asco! Sí. No, se cae Gimli, güey. Se cae aquí. Gimli amarrado, güey. No, de hecho, tengo la figura pintada de Sauron de Señor de los Anillos de Heroclix. De hecho, de hecho eso es muy buena. Ahorita, Es que es ilegal en los torneos porque está demasiado pequeño. ahorita le hace así y el anillo empieza a A brillar. brillar. De hecho, lo que iba a hacer, ¿se acuerdan lo que hice con el casco de Daft Punk? De hecho, también... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De que le ayudé a carrocear ahí a Ok. Thomas. Sí, Me porque... acuerdo que ayudé a carrocear ahí a Thomas. Pues y también quería hacer el casco, pero no sé, se atravesaban nuestras costillas. A lo mejor cuando hablemos de la película sí me lo traigo. O sea, lo voy a hacer acá para... El de Sauron. No, el de Ghibli. Ah, el de Sauron a la madre. Aunque sí también estuvo en un tiempo de mis proyectos. Pero era cuando todavía no aprendía a manejar el Eva Foam. Todavía no aprendía muy bien a manejarlo. Ese proyecto lo iba a hacer con fibra de vidrio, pero es carísima. Carísima de París esa madre. Así que, pues, tuve que poner pausa, pero ya aprendí a manejar ciertas cosillas, así que quiero que ya puede ser proyecto cuando hablemos Ahí en la imagen de Asgore salió el logo de Amazon. Amazon patrocínanos. Por favor. Sí. Ya vas a llegar a Baja California, ¿qué te cuesta? Estamos en corto. Aquí tengo como que 200 figuras de Señor de los Anillos. Sí. De hecho, también tengo un puño de esas. Quiero hacer un diorama. Diorama acá, mamalón. Aquí mira, Tengo como 20 Gandalf. producción está agrandando tu pantalla para que se vea más grande ahí lo que nos estás mostrando.
Enséñanos el monito. Enséñanos el bonito. Qué bueno que no dijeron el muñeco. Sácate el muñeco. También empolvadas, pues, Titan, todo el ejército tanto de Hobbit como de Señor de los Anillos, Sauron, los ¿Tienes a Nazgûl. Sauron? A ver, enseña a Sauron. Enséñanos el Saurón. Sí, es una figura, creo que está el doble de tamaño de una normal. Está, mira. Comparado con una normal. Pero céntralo, hijo. Bájalo, 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 bájalo. Más para abajo, más para abajo. Ahora para enfrente. Ahí está. Sauron. ¿Esas son las que pintas? No, esas No, ya vienen repintadas. Ah, ya. Ándale, ahí está. Ahí se ve. Sí. Y otras 200, como 20 ganas que tengo. Sí, esa es otra de las aficiones en las que caímos, ¿no? Pero eso, vamos a hablar después. Eso es otro rollo. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de... Ahora sí de los libros? ¿Qué onda con los libros? O es que, ¿qué les parece si hablamos de este rollo de antinazista, pero en sus libros hay algo que no está muy bien, que digamos? Sí. Pero la gente morena en sus libros. Chismecito, a huevo, chismecito. ¿Cómo estaba este rollo? Es humilde. Es humilde. Es humilde. Bueno, un detalle mucho que quería mencionar de los libros o de la trama, que todo el mundo le echa carrilla de que, todo se resolvió por los pinches pájaros. No, sí, ya está la respuesta de que, aunque se hubieran ido los pájaros desde un principio para destruir el anillo, como que en la torre había arqueros que hubieran matado a los pájaros, así que realmente como derrotaron el ejército de Sauron, fue por lo que los pájaros pudieron ir a rescatar a Frodo. Muy bien. Sí, o sea, sí estuvo bastante estructurado. Es lo que, o sea, que mucha gente piensa que nada más fue así, ya llegaron y estuvieron en el anillo, pero no. O sea, el rollo fue llegar, de que, o sea, tuvieron que pasar por tierra totalmente árida, tuvieron que pasar por ejércitos y más todo ese desastre que se avientan Frodo, Gollum y el Sam ahí Es como si dijeran, ¿por qué no acabaron con la guerra mundial en corto, no? Los gringos hubieran ido a la semana a aventar una bomba y ya. No, las cosas no se terminan así, ¿verdad? No se termina así de fácil, güey. Esa es una cosa que se observa mucho, ¿no? Porque en los libros pasan muchos meses entre cada evento. Y pues en la película eso como que se... Sí, de hecho, por ejemplo, en esta escena, la de Bree, cuando van en la taberna de Bree, ahí que llegan buscando a Gandalf, que llegan, ¿no? No, es que andaba buscando a nuestro compa Gandalf acá. ¿Cómo? No, sí, viejo, barbudo, sí, lo conozco. Tiene un chingo que no viene para acá. O sea, ya habían pasado meses, o sea, y en la película te lo ponen como si hubieran pasado unas horas nada más. Desde la persecución de los Nazgûl, desde todo este cotorreo, pero no, o sea, en el libro pasaron meses, tan así de que dijeron, no, pues no, Gandalf, tenemos un chico que no lo vemos por acá. No sé si en el libro manejaron un tiempo, pero creo que dijo, no, nos vemos en un mes en Bree, nos vemos en... Nos vemos, allá nos vemos. ¿Cómo se dice? Usó la escala mexicana, ¿no? Allá nos vemos, al rato llego. Ahorita. Ahorita. No me acuerdo dónde lo vi, pero como que tengo el recuerdo que Saruman tuvo captivo a Gandalf como por 6 meses o algo así. Sí, fue por un buen rato. Fue por un rato, pues tan así, digo, que llegaron a Bree y no, tenemos un rato que no lo vemos, como que un verano o algo así. Sí. O sea, a lo mejor esos son esos tiempos que no puedes captar en una película, ¿no? Que necesitas hacerla un poquito más dinámica para que no se pierda en el trazado, ¿no? Pero... Yo creo que cuando llegaron creo que a River, con Elrond, que ya habían los orcos ya habían conquistado la comarca, y pues la comarca no la conquistaron en un día. No, eso es algo... Hasta es una frase eso, ¿eh? La comarca no se conquistó en un día. Sí. No, y pues además en aquel entonces pues eran películas, pero ya hoy con las series, ahora sí con la serie que viene, ahora sí le van a sacar todo el provecho, van a ver. De hecho, otro detalle que me estoy acordando, ¿sí vieron el episodio de South Park de Señor de los Anillos? ¿El de la batalla de las pistolas? Por esa película. De que rentan una película porno y la tienen que entregar. ¡Oh! ¡Sí es cierto!
Bueno, No lo recuerdo. yo me acordé mucho, yo me acordé mucho que cuando salió ese capítulo, apenas acaba de salir la primera película de Señor de los Anillos. Y porque a mí me gustó la película y yo había leído los libros y yo noté que ese capítulo sí está muy bien basado en el Señor de los Anillos. O sea, la trama sí termina más o menos igual como la película, de que no necesitamos hacernos de la película, pero Boris está agarrando la película, pues tíralo junto con la película. Pues. Yo que Gollum. Ya encontré ahí la imagen del episodio que dices. Se ven curadillos. Ustedes son la comunidad de la comunidad del anillo. Bueno, ¿no? Algo así, era algo muy redundante, pero sí, es un buen capítulo. Pues yo digo que es un buen pie para ver cómo ha influido, ¿no? El Señor de los Anillos en la cultura pop en general. Creo que ahorita que mencionaste es eso. Porque sí. También un punto es de que pues, los creadores de South Park son famosos por burlarse de todo, pero siento que en esta parodia sí le dieron su lugar a Señor de los Anillos y hicieron un muy buen tributo, de hecho. Ajá, o sea, hicieron un muy buen tributo, no se burlaron de la historia de la película, hicieron una historia graciosa con los elementos del Señor de los Anillos. Los de South Park, así con tenemos historia. Pero ustedes, ¿qué más podemos agregar a esto, chicos? Cultura pop. Venga. Pues ya hablábamos de la música. Dragons. De la música de Dungeons and Dragons. ¿Qué hubo con Dungeons and Dragons? Pues aquí tu máster de confianza. No, pues básicamente, pues al momento de meterme en este mundo de Dungeons and Dragons, pues obviamente nos pusimos a indagar, ¿no? Que es algo que viene de mucho atrás. Pero, pues básicamente se inspiró en esto, ¿no? En principio, el juego de rol no es como nosotros lo conocíamos. Básicamente eran figuras de miniaturas, eran batallas, escaramuzas de miniaturas, normalmente basadas en guerras civiles, en guerras famosas, y pues obviamente cada grupo tenía su ejército, que ahorita lo más cercano que podría ser es Warhammer 40.000, ¿no? Que de hecho esta línea de Warhammer tiene una línea del Señor de los Anillos, o sea, de Lord of the Rings, todo lo que es en el Citadel, creo que se llama la empresa, y pues también hace sus figuritas, caballería y todo el rollo, y armas sus ejércitos y los pones a batalla. Bueno, en un principio se jugaba así, pero por allá estos nerds acá, esos que vivían así como Gollum en los sótanos de sus papás, que salían a la luz de vez en cuando, que eran blancos acá, todo el rollo. Un día dijeron, ok, ¿por qué no, en vez de jugar escaramuzas, por qué no, en vez de que este personaje sea un ejército, va a ser un solo enemigo, o sea, va a ser un solo personaje, y vamos a hacer una aventura, ¿no? Que creo que eso fue como se llamaron la aventura de Evermore, que se podría decir que fue la primera aventura de un juego de rol muy meta, antes de que naciera el rol como lo conocemos. Y pues dijeron, no, ¿sabes qué? Pues tú vas a ser el arquero, tú vas a ser el espadachín. O sea, se tomaron toda esta filosofía del Señor de los Anillos, del camino del héroe, o sea, del viaje del héroe, para llegar y derrotar a un hechicero malvado que estaba en la punta más alta del castillo, este rollo, ¿no? Que a lo mejor ahorita, como datos curiosos, vamos a tratar y show con estos tropos, ¿no? Pero estos tropos de que a lo mejor ya chirrean un poquito, ahorita ya están un poquito oxidados. Pero ellos empezaron así y dijeron, oye, esto es una buena idea, podría funcionar como un sistema de juego muy diferente a lo que ya teníamos. Y ahí fue donde dijeron, ok, pero ¿cómo lo hacemos? No, vamos a hacerlo medieval, vamos a hacerlo fantástico, algo así como el Señor de los Anillos. Y ahí fue donde empezaron a meter estas razas, ¿no? Que pues estábamos hablando de que era el guerrero, era el arquero, que normalmente el arquero era un elfo, o sea, era el arquero y era elfo, ¿no? Ese ya, ¿qué estamos haciendo? Legolas. Ya es el estereotipo. Era el tropo, ¿no? Y luego también, no, que vamos a hacer el guerrero enano, ¿no? Y el que trae el hacha, ¿no? Y ya es un enano, y ya, pues ya sabes ahí, ¿no? Ahí va el Gimli. Y no, pues los magos, ¿no? Pues todos esos magos de sombrero puntiagudo, barbas largas y túnicas con bastones, pues que andan. Y pues
dijeron, no, vamos a meter un ladrón, y pues, ¿cómo va a ser? No, pues ágil, chaparrito, todo eso, con patas peludas, ¿no? Pues ahí van los hobbits, ¿no? Y ahí va. Y así nació básicamente, y es la base de todos estos juegos de rol que nosotros conocemos, que es el Dungeons & Dragons, que es toda esta temática medieval fantástica de los juegos que nosotros conocemos. Y pues gracias a eso, porque los que supieron, pues algunos de ustedes ya han tenido una experiencia más cercana con el juego de rol. Le intentamos hacerlo ahí una vez, pero todo lo que podía salir mal salió mal. Así que, pero no, ese proyecto se tuvo que deshacer. Luego lo intentamos de nuevo. Luego lo vamos a intentar de nuevo, sí. Es la conciencia de té verde. Sí, es. Y pues básicamente eso fue lo que, por lo menos en este aspecto del lado geek, de inframundo, fue como influyó básicamente el Señor de los Anillos en este aspecto. Pero de ahí salieron juegos como Magic, salieron, ¿qué más? Podría ser, pues los juegos de escaramuzas, pues toda esta fantasía medieval, ¿no? Que ahorita se le llama comúnmente Sword and Sorcery, que son pues espadas y magia, que básicamente son lo mismo, tienen sus arquetipos medianos, que no son hobbits, no están sus hobbits, porque creo que a los hobbits se les llamaban hobbits porque vivían en la comarca de Hobbiton, ¿no? Creo que por eso se los conocían ahí, pero la raza en sí son medianos. Los halflings, ¿no? Ajá, sí, los medianos, porque vivían ahí en la comarca mediana. Y pues ya los elfos, los enanos y los orcos. El enemigo, ¿no? El enemigo que viene para allá de tierras lejanas y son más chaparros y feos y prietos. El enemigo por el cual a Tolkien se le acusa de que tenía medios cuestiones ahí racistas, ¿no? Así es, pero... Y es que la neta sí, si los ves, inclusive hay ilustraciones, ¿no? En los libros de cómo deberían de ser los orcos. Sí, que eran como que... Aunque también es un hombre de su época, o sea, el Don era un hombre de su época con sus creencias de su época, ¿no? Estamos hablando que Lovecraft también está acusado de lo mismo. Porque, ¿no? Lovecraft xenofóbico a todo, el rey de la xenofobia, güey. Sí, o sea, me acuerdo, pero pues... creo que a él lo que le hizo falta a este güey fue conocer mundo. Yo creo que el vato era... Bueno, menos no, Tolkien sí conoció mundo, ese güey hasta balazos le dieron, ¿no? Le dispararon atrás. Pero a Lovecraft como que el vato sí como que le hizo falta conocer un poquito de mundo. A lo mejor hubiera cambiado su perspectiva. Era... Luego hablamos de este güey. Luego, episodio de Lovecraft, güey. Sí. A ver, Poncho, ¿tú qué nos traes también? Pues la música, lo que ya platicamos hace ratito con esta banda con la que empezamos. Creo yo también que todo lo que es el género del power metal, epic metal, está influenciado en esta temática de fantasía. Como dices, espadas y hechizos. Pues hay un montón de bandas de este género, ¿no? Que siguieron esta mismo estilo. Medievales. Y pues se acuerdan, incluso los videos musicales que los ves ahorita y dices, a la madre, eso es lo que mirábamos, unas coreografías horribles, pero con espadas. Sí, todo si tuviera espadas, me acuerdo que cuando estábamos en esta época, soñábamos, güey, con tener espadas. Con espadas, sí. Y güey, la onda de armaduras, me acuerdo cuando hice, pues yo les digo, siempre me ha gustado hacer mis propios props. Hice una armadura de chainmail, de esa de anillitos, así con alambre, con ese alambre recocido acá. Y yo hacía los anillitos, me acuerdo que hice pinche saludo de gladiador, yo, ¿qué onda, güey? Okay. Pero era porque todo el alambre, pues en un palito, pues lo redaba para hacer los anillos, y luego yo, pues, para cortarlo, pues yo no tenía las dos máquinas para cortar. Todo con pinza. Me acuerdo que la primera noche dormí con unos calcetines así porque me había puesto en cuenta que así como... Pero era porque, o sea, sí, es mucha, parece que no, pero sí es un chorro de chamba, güey. Y estar cortando anillito con las pinzas, güey. Pues, imagínate los blacksmiths de antes, güey. Sí, no, güey, sí es. Y no, me emocioné un chingo cuando me dijo, pues, el tema de mi abuelo en mi casa es tabú, que pues, en abuelos de antes, ¿no? Pero me dijeron que mi abuelo era herrero, güey, yo, sí.
O sea, por eso me nace, por eso me llama mucha atención, pero sí me dice, no, ese tú, una vez me dijo mi mamá, dice, la verdad, cuando me vio haciendo, ¿sabes qué? Dice, tú le hubieras caído muy, muy bien a tu abuelo. Y ya dije, ¿por qué? No, es que dice, tu abuelo era herrero, la chingada. Pero los que hacían herraduras, no tanto esto. Pero dice que sí, de vez en cuando le gustaba hacer sus chingaderillas ahí en el yunque y esas cosas. Traigo la sangre de herrero. Objetivo, conseguirte un yunque y forjar espadas. Ándale. Se me hace como lo que dijo Mar, de que, tu abuelo era herrero, hasta que un día se volvió loco, hizo unas espadas y no volveremos a hablar de él. Algo así. Pero se me hizo bien interesante, hasta así como que... Esas cositas que mientras más indagas... Más descargas. Sí, más sale. Qué loco, Simón. A ver, ¿qué nos platicas? Influencia pop. Tú eres super gamer, tú no debes de saber todo, La saga del Señor de los Anillos, de hecho, estaba checándolo ahorita, tiene alrededor de 59 juegos diferentes. A la madre. Todos los juegos de los primeritos que se tienen como registro son de los años 80. Para la consola de Atari me parece que fue de los primeros juegos. ¿Un juego de Señor de los Anillos para Atari? Ajá, por ahí debe de aparecer uno, 87, Yo 88. alguna vez lo vi, pues como todos los buenos juegos de Atari, era malo, así que no No esperan mucho. Innovador en sus tiempos. Porque acuérdense que tenemos la saga esta de la de ¿cómo se llamaba? La de esa que iban a dar premios y la chingada. ¿Y quién extraterrestre? No, sí, la de... ¿Qué es? No, de Sorket. Sí, De Sorket. Ajá. Ajá. De Sorket. Ajá. Está pues ahí desde entonces. Ah, bueno. Entonces, desde que en tu tiempo será. Pues hay, les digo, varios juegos que salen desde los 80s, donde se relataban por la historia del Señor de los Anillos. Más que nada se basaban mucho en el primer libro, en el de la Comunidad del Anillo. Hay muchos primeros juegos con esta historia. Muchos primeros juegos. Sí, con esta historia. ¿Por qué no había segundo? Y hay muchos también, un boom. Obviamente cuando salieron las películas se da un boom de juegos que empiezan a salir para las consolas que fueron PlayStation 2, GameCube en su época, que más o menos son contemporáneos. Y creo que te mencionaron para Xbox, ¿no? Ajá, exacto. Y PC, ¿no? Y PC. De hecho, por ahí en PC está curada porque pasa lo mismo que con las películas. Salen muchos juegos para Harry Potter y salen muchos juegos para El Señor de los Anillos. Con el mismo engine, ¿no? Así es. Ese era este rollo de juegos en tercera persona. O sea, tú mirabas a tu personaje desde atrás, mirabas a Aragorn y pues a varios personajes que podías controlar. Después de este boom que hubo en los 2000 y cacho, cuando están las películas, empiezan a salir ahora sí las películas, pero los juegos, pero ya relacionados no nada más con la primer libro, sino ahora sí ya te encuentras los juegos de las dos torres, los juegos del Retorno del Rey, y pues te van narrando básicamente la película. No se basan en el libro, se basan en la película. De hecho, siempre está este estigma, ¿no? De que videojuego basado en película normalmente es malito. O sea, porque ¿qué puedes contar en un videojuego que no te cuente la película? Y puedas eternizarlo. Ahorita que mencionaste los juegos de Harry Potter, me acuerdo que han sido los juegos que pues obviamente han pasado los años y ha tenido juegos tanto como de acción, de búsqueda, ha tenido unos tipos de RPG, que de hecho se considera que los buenos juegos buenos son los primeros de la primera y segunda película, pero que salieron así de esos de... Que hasta ha habido muchos memes, ¿no? Porque, este es Draco acá, ¿no? Que sale con la cara toda chueca. Pero que esos juegos por su diseño gráfico y todo eso han sido buenos. Los que salieron para Game Boy Advance y otros. Pero como curiosamente esos juegos nunca llegaron a ser buenos de la última generación. Porque ya en las últimas generaciones, como ya estaban metidos en el rollo de los gráficos, le invertían más en meter gráficos que meterle un buen desarrollo o un buen gameplay. Entonces simplemente te llevaban de la manita. Fíjate que en el caso de los juegos del Señor de los Anillos pasa algo parecido. Los juegos que son de la generación de PlayStation 2, de Xbox y de GameCube
Son juegos que salieron muy bien calificados, porque inclusive gráficamente se notaba que le echaron ganas. Después como que caen en un hueco donde alcanzan calificaciones bien horribles, acá de 50 sobre 100. Son calificaciones muy malas de estos juegos que más o menos son de la época de PlayStation 3, creo, más o menos. Ajá, PlayStation 3, 360, Xbox 360. El estigma de que los juegos de las basados en películas son malas muchas veces es porque quieren coincidir que el juego salga junto con la película y ese deadline pues le dan prioridad a la fecha de salida que a la calidad del juego. Entonces, de hecho, muchos, como lo que mencionas de Harry Potter, muchos de los juegos de Harry Potter que fueron buenos salieron después de las películas, ya cuando tenían todo el tiempo del mundo para hacer un buen juego. Sí, te parece que sí. No aprendieron con E.T., ¿no? El deadline te va a matar. Mira, estás como Homero, ¿no aprendiste nada? No, Marsh, no aprendí nada. Bueno, también con este rollo de los libros, este rollo, me acuerdo también en la influencia de los juegos de mesa también. Como jugador de Dungeons and Dragons y como coleccionista de juegos de mesa, pues obviamente me topa con eso. Y a mí me gustan, simplemente porque pues, colecciono. Y se me hace muy padre que de los que me ha gustado más es del Risk, el Risk del Señor de los Anillos. Obviamente, ¿no? Estrategia militar y todo eso, sí, eso es mejor. Pero me acuerdo que el gancho estaba en que te vendían primero, cuando salió el primer Risk, era todo el rollo entre el rollo de la primera parte de la película. El mapa no era muy amplio. Y luego salió el segundo juego, o sea, cuando salió la segunda película, salió el segundo juego, pero ya era un poquito más amplio, donde ya te alcanzaba Rohan. Pero seguía siendo un mapa bien chiquito todavía. El único que sí valió la pena fue la edición trilogía, que ese sí ya venía todo el mapa, ya venía todo el mapa ya más grande, tanto con la comarca, Rohan, Bri, todo este rollo, y ya llegamos a Mordor. O sea, ya el mapa se hacía más grande. Lo que nunca me gustó es que normalmente un Risk creo que son para 8 jugadores, Oscar, no me recuerdo. No, el Risk es para 6, normal. No, el normal. El Risk normal es para 6, el clásico es para 6. Ajá, pues total que el de Señor de los Anillos traía uno menos. O sea, eran 2 ejércitos, eran 2 ejércitos de orcos de Sauron. O sea, creo que era el negro y el rojo. Y luego verde, amarillo y azul eran ya humanos, elfos y los de Rohan. Pero sí, está muy padre. La versión que vale la pena es la de la trilogía, que es el mapa más grande. Y lo sé porque yo llegué a vender los juegos, los que tenía previos, y pinches papitas bien chiquitos, o sea, no valían la pena. Pero ya la edición de trilogía ya es un mapa más grande, está más padre y trae buen lore. Y de hecho, creo que un compa de Alex lo tiene y sí lo jugamos una vez y sí se vio muy épico. Ajá, sí está padre. Así que te volteabas y ya tenías unos orcos ahí tocando tus tambores ahí en la espalda. Así que te volteabas, ¡ey! Este pinche troll, ¿cómo se materializó aquí? Y sobre todo porque el troll te vale 10 unidades. Ándale, ahí está, mira. Está el Risk del trilogía. Está bien. Y ya nada más para mencionar, por parte de los juegos, por ahí hay un MMORPG de El Señor de los Anillos, que es gratuito, de hecho. Y ya lo estás jugando, ¿no? Ya lo estuve jugando un rato. Está bien chistoso andar ahí y encontrarte con los escenarios. Yo creo que está muy bien ambientado el juego. Que de repente te puedes ir a pasear a la comarca y ves la casa de Bilbo, ves el árbol, ves el lugar donde celebraron el cumpleaños de Bilbo. Entonces, qué padre. Está muy curada, la verdad. Por ejemplo, si les gusta... Porque nada malo ha empezado después de una fiesta de cumpleaños. ¡Ándale! Nada puede salir mal después de una fiesta de cumpleaños. Frodo, te dejo mi anillo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues bueno, yo les iba a decir que sí, el MMO por un ratito está curada jugarlo. Que el anillo me lo heredó mi abuela. Los terrenos. Los terrenos. Yo cuidé a Bilbo cuando estaba enfermo, que ya lo merezco más. Me limpiaba la cola. El anillo, le limpiaba el anillo. Le pulí el anillo. En estas películas de señores fue cuando empezó la tendencia de que Sean Bean siempre se moría o ya empezó desde antes. Oh,
creo que ya había películas anteriores. Sí, creo que ya había películas anteriores. Ajá. Creo que fue por eso, así, de que ahí fue donde se encasilló, básicamente. No, ¿cómo se llama? Boromir no murió, sino que se fue al norte a tener hijos. A vivir en una granja. Se fue a Winterfell. Se fue al norte. Bien. Chicos, ya llevamos casi la hora del podcast. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? súper rápido. Volando. Y no hemos cubierto. Es más, ni siquiera creo que empezamos a hablar de los libros. Sí, un poquillo. Entonces, Los libros, pues, vamos hablando rápido. ¿quieren hablar rápido de los libros o cortamos y hablamos en la segunda parte junto con las películas? No entendí, pero todos los libros. Es que sí nos faltaron varias cositas. Por ejemplo, eso de Frodo vive, Gandalf para presidente. Las cosas que quitaron de los libros para las películas. Ajá, Y lo tienen. porque Tolkien como Carmen odia a los hippies. De hecho, me acuerdo que cuando recién había salido la película de Señor de los Anillos, que está la escena en la que, bueno, la segunda película que está la escena en la que ¿quién se tira en un escudo como patineta? Era... Legolas. que Legolas se tiró el escudo como patineta, Sí. de que después de ver la película, imaginándote cómo es el libro, entonces Legolas agarró un escudo, lo tiró como patineta y empezó a dar putazos a todos los cercos y lo dejó vivo. Así como no sabe, así como que nota al pie de página, no sé qué es una patineta. A lo mejor No, Tolkien en su tumba así de maldito Hollywood. Haciendo un kickflip en su tumba. Tony Hawk a un ladito. Entonces, mute, Ricardo. Se mutió. ¿En serio? ¿No? ¿Me escuchan? Ya. No, ya no. Ahí está, ya no. ¿No? ¿Ya? ¿Sí o no? Ya te Ya escuchamos. te escuchas. Ah, ok. Por ejemplo, eso que mencionas de Tolkien, de que el horror, mencionan un tipo, pues ya ves que el vato pues se podía, que un día le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Prestarías tus libros y todo esto para hacer películas, obras de teatro? Dijo, Simón, soy interesante, se ve chido, quien lo quiera usar lo puede usar, menos Disney. Walt Disney, me cagas, casi. No te me imaginas de que no estuvo al Disney, ya te vi que estás ahí. ¡Ya! El ratón. Pero ¿quién tiene solucionada su vida desde que, pues prácticamente desde que nació el hijo, güey? Así como el hijo de Carlos Slim. Ándale. No, pues el rollo es pues de que Tolkien se quedó así como que muy traumado con la adaptación que hizo Disney de la de Mary Poppins. Que de hecho el escritor de Mary Poppins, que la verdad desconozco quién sea, pues era bien compa de este vato también, o sea, era de su círculo de lectura de los domingos, ¿no? Que se iban a leer con mimosas ahí a comer el brunch. Pues el vato así como que dijo, no manches, güey, ya vi lo que hicieron con tu película, con tu libro, güey, no manches. Nunca me van a hacer lo mismo a mí, acá. Date cuenta. Amiguis, date cuenta. Y tómala, ¿no? Al rato, reboot del Señor de los Anillos por Disney. Por Disney. ¿Cuánto pasará? Gandalf sería la pasará, siguiente princesa Disney. Ándale. ¿No han comprado New Line Cinema? No, Warner Bros. No lo quiere soltar. No lo sueltan. No. Bueno, a lo mejor es un poquito, vamos a tocar un poquito el rollo de la película, pero por ahí escuché que decían que, como ya se mencionó al principio también, de que las cosas llegan en su tiempo. Y creo que la película del Señor de los Anillos fue muy acertada en el tiempo en el que llegó, porque si hubiera sido antes, a lo mejor no hubiera sido lo que fue en su momento. Y el ejemplo más claro es de que no habría llegado después porque pues ya tenemos el Hobbit, que no fue exactamente el Señor de los Anillos. O sea, fue el Hobbit, pero no tuvo el impacto. Exactamente, a lo mejor. De hecho, las películas de Señor de los Anillos dejaron la vara muy alta para el Hobbit. Así es. Y digo, fue en su tiempo y estamos hablando que es una producción larguísima, fueron muchos años, de hecho empezaron desde los 80s. Y se los puedo asegurar porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí.
hice casting. No, es que cuando ves los extras de las películas, ves la ropa de las personas que están trabajando cuando empezaron con los primeros bocetos, o sea, sus suéteres, o sea, sus peinados acá súper ochenteros, güey. O sea, totalmente que empezaron en los 80. Ajá, sí, de hecho sí. De hecho, o sea, empezaron a mediados de los 80, todos los 90 para, pum, llegar en el 2000. En 1999, 98, 99 creo que ya, no me acuerdo bien. Ya, cuando hablemos de las películas, vamos a los dos. De hecho, las películas fueron justo en el momento justo, si te fijas, entre el 2001 y 2003. Pero si lo que estábamos hablando en la noticiera la semana pasada de la película de Armagedón, que salió en el 98, todas las películas que ves entre el 94 y el 2000 tienen CGI que no envejeció para nada bien. Nada bien, Ajá, o sea, todas las películas como que entre esos años es como que una época perdida del cine porque tú ves y da cringe. Sí, y eso es el gran mérito que se le puede dar al Señor de los Anillos, porque fuera de eso tuvo unas infraestructuras otra cañona. Sí tiene una escena que como que se ve medio mal por el CGI, pero son detalles. Sí, pero digo, o sea, todos los efectos prácticos hechos por Weta Workshop estuvo súper chingón. Pero digo, eso es un tema. Pero digo, yo digo que llegó en el momento indicado, en el tiempo indicado. Sí. Para la gente indicada. Así de fácil, o sea. Ya ahorita anduvieran cancelándolos ahí por... ya vi el GIF que subió ahí el David. Es que esos eran los de la producción del Señor de los Anillos en los 90. Así se miraban prácticamente. Pero sí. Buenísimo. Algo, chicos, para cerrar. Para cerrar, si les gusta leer, lean los libros. Yo los revisito cada cierto tiempo. O sea, si les gusta leer y tienen el temple, porque no es... O sea, el Señor de los Anillos es para iniciados. Sí. Es para iniciados. Empiecen con el Hobbit. El Hobbit es el libro más fácil. Super light. Súper sencillo. No se vayan por el Silmarillón. Exactamente. Que se quieran ver pros, no lo hagan. Pinche libro está súper complejo de leer. Sí. Y hay otros libros que salieron hace poco que son los que sacó el hijo, pero de los papeles del papá. Están muy buenos, hay unos de cuentos cortos. Recomendado. Esos están ligeritos. Saludos a Jenny Rock 13 que nos está saludando en TikTok. Saludos. Qué bueno que nos estás viendo. Así es. Y así ya nos vamos a sentir solos. La comunidad del té verde no se siente sola. Así es. Pero cada vez somos más. Yo pongo mi espada. Yo, mi hacha. Yo, mis totopos. De hecho, hay un libro que yo pongo mi cheve. Ya te lo había recomendado, Poncho, que se llama Tres enanos y pico. Se llama, hacen una parodia de esta escena de cuando están juntando a la comunidad, que pues obviamente son puros enanos. Y dicen, no, pues hay que comenzar esta misión. Yo pongo mi hacha. Y otro ya, y yo pongo mi hacha. Y yo mi hacha. Así como que, no, o sea, creo que hay muchas hachas por aquí. O sea, no han pensado algo así como que en un arma que sea de distancia. Y se pueden platicar. Sí, el hacha. El hacha. ¿Cómo se llaman las hachas que avientas? Tomahawk. Tomahawk. ¿Es en TikTok? ¿Mandé? Arrojadiza. Pero así como que no tiene algún arma que se pueda arrojar. Sí, el hacha. Yo me acordé también de este post que dio muchas vueltas en Facebook de cuando está una tipa viendo imágenes de gente haciendo cosplay y preguntó, oigan, ¿a ustedes les pagan o lo hacen por Hobbit? Hobbit. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí, yo lo hago por Frodo. Sí, buenísimo. Hablando de Frodo también creo que de esta película, bueno, la historia. Creo que lo primero que, nuevamente, yo vi la película primero y lo primero que me preguntaba es de que ¿cómo diablos este maldito enano va a destruir a Sauron? Ese güey que tiene un hacha que de un trancazo mata como 20 cabrones. ¿Qué diablos va a hacer este tipo? Tengo que leer los libros. Es como, okay. Y no, de hecho, creo que diría que fue como que una
innovación en la época, pero pues el libro ya lleva mucho tiempo de que el personaje principal de la historia es el personaje más débil. O sea... no, Aragorn, no. Prefiero a Frodo, o sea que pues está Legolas, está Aragorn, está Gimli, hasta los otros hobbits pelean mejor que Frodo y tú dices de que ¿cómo este güey va a destruir? ¿Cómo este güey va a destruir la vida? O sea, ¿ustedes consideran que Frodo sí fue el protagonista de Señor de los Anillos? No. Yo digo que sí. Bueno, a mí sí me hace impresión. Es que mira, la teoría es que el que es el protagonista de esta historia es Sam. No, eso no. Ahí te lo sé. Ahí te lo sabía. Oh, y bueno, ya para cerrar, para los que leyeron los libros, hay cada pasaje entre Sam y Frodo. Ahí Sí. medio Señor. El libro vaquero se queda corto. Señor secreto Frodo. en la montaña, pero secreto en ¿cómo se llama la Mount Doom. montaña donde van? En Dead Mountain. No, es Mondum. Mountain. Dead Pero es Mountain que en es- Zelda. El Link ha hablado. ¡Ah! Es que así como dicen, ¿no? Entre el Señor de los Anillos y el Secreto de la Montaña se trata de dos personajes que van a un cerro a destruir un anillo. No, sí, hay unos pasajes ahí que dices, ah, caray, Tolkien, la guerra estuvo acá muy intensa, ¿eh? La soledad en la guerra. Hacía mucho frío, En tiempos de guerra. Y en cualquier trinchera. Y él estaba en la guerra de las trincheras, güey, imagínate. Ah, Tolkien, eres un coqueto. Es un loquillo. Pues muy bien. Cerramos entonces con esto. Y para una segunda parte, vamos a cerrar con. Bueno, vamos a continuar con las películas y poquito más detalles de los libros. Sí, pues se nos fue rapidísimo. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Muy bien. Pues un saludo, muchas gracias a los que nos acompañaron, ya sea por YouTube, Twitch, TikTok. Y pues saludos a los que nos van a estar viendo en la grabación del próximo miércoles. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Y cuiden el anillo. No, Muy bien. cuida el precioso. El Precious. Que Bien. recuerden, si su tío les deja un sobre con un anillo, díganle con más confianza, cuéntenle que más confianza tengan. Díganle que no. O si llega un viejito barbón diciendo que se los quiere llevar de aventura también. Y Simón, invitándolos al party, no le hagan caso. Y Órale, a invitarlos a fumar hierba y a salir de viaje, ¿no? De hecho, también estoy acordando de hay otro bebé que dice de que cuando eres joven, me gustaría ser como un elfo todopoderoso, que puede cargar todas las armas. Y ya cuando creces, me gustaría ser como un hobbit, tener una vida tranquila, fumando hierba todo el tiempo. Sí. Muy bien. Nos retiramos. Nos estamos- Sí. Sorry, aquí es al final hacer una compilación de memes ahí vamos a poner. Sí. La producción, ¿eh? Producción. No. Bueno. Cuídense. Vamos Ay. viendo. Bye bye. A ver, pues, váyanse, no sean como los hobbits. Oye, los hobbits sí se bañaban. No sé como los orcos. O como los enanos.